Bueno, bienvenidos a esta parte de la materia donde nos vamos a centrar en los controladores digitales. Vamos a entender un poquito qué es lo que venimos haciendo. Venimos trabajando con controladores, por ejemplo del tipo PID, donde existe una ganancia proporcional, una ganancia derivativa y una ganancia integral al error. Luego de eso, se procede a, de alguna manera, hacer que este resultado impacte sobre nuestra planta a través de un amplificador o directamente sobre la salida en baja potencia, ¿no? Pero si nos ponemos a pensar las ecuaciones, la forma del bode, todo lo que estamos haciendo tiene que tener finalmente un dispositivo electrónico donde funcionar. La teoría del control se desarrolló, ya casi tiene 100 años de desarrollo, y los primeros controladores fueron totalmente analógicos, ¿sí? Estamos hablando de sistemas mecánicos que cambiaban o actuaban sobre la planta a través del error, pero mecánicamente. Luego, con el advenimiento de la microelectrónica, empezaron a desarrollarse amplificadores basados, por ejemplo, en transistores para desarrollar una unidad operacional, ¿sí? Hacer con algunos transistores una operación matemática, una derivada, una integral. Y luego vino un circuito integrado, ya en los 70, un circuito integrado que realmente desarrollaba esa operación matemática, la suma, la multiplicación, la derivada, la integral, dentro de ese circuito. Por ejemplo, acá vemos un control de temperatura donde se tiene un amplificador diferencial, el que, el que toma la señal de entrada, que en este caso es un termistor, y luego de amplificarla, ¿sí? Sustrayendo, por ejemplo, la temperatura ambiente, es decir, midiendo, por ejemplo, un sensor de precisión llamado NTC, y sustrayendo la referencia, ¿sí? La referencia está tácitamente puesta a través de otro dispositivo como puede ser un potenciómetro, y esa diferencia es luego multiplicada por un valor en un amplificador proporcional y en otro amplificador que se utiliza con una constante RC, se utiliza un derivador y otra operación, otra operación es otro circuito integrado operacional que utiliza también un capacitor de manera de integrar este error. Estos tres términos son sumados en un amplificador que nuevamente es un amplificador operacional y tiene una ganancia invertida y aplicada sobre un circuitito de potencia, en este caso para generar calor y, por ejemplo, calefaccionar un horno. Y así ese lazo es cerrado nuevamente con el termistor de sensado de temperatura. ¿Qué es lo que vemos acá? Vemos una parte analógica, en este caso nuestro calentador hecho a través de unos transistores, en la parte de sensado, ¿sí? la misma que en este caso un termistor que está en la cámara o en el horno que se quiere controlar la temperatura, y un determinado potenciómetro para poder prefijar cuál sería la referencia. Ahora, ustedes imagínense llevar esto a la práctica, donde realmente vamos a suponer que ustedes calculan un determinado horno, el control de un determinado horno, y cambian alguna de los parámetros en el camino, ¿sí? Porque el fabricante les dice que tienen que hacer tal cosa o ha cambiado el NTC, cualquiera de las ganancias, ¿sí? Que están fijas en este caso con resistores y capacitores, y ni hablar de la dinámica impuesta por
estos capacitores en la parte derivativa y en la parte integral tienen que cambiar. Si eso sucediera, listo. Hay que ir y tocar, o sea, efectivamente modificar el sistema analógico. Esto es algo, obviamente, que uno trata de... esto es algo que, obviamente, durante muchos años se lidió y realmente es algo que tiene, obviamente, unas limitaciones muy importantes, ¿no? Bueno, durante una buena parte de los 70 y 80 este tipo de, de- de controladores se desarrollaron, se fabricaron, se vendieron, se comercializaron. Y desde luego, si bien puede haber potenciómetros para cambiar cierta, cierto- ciertos parámetros, es un enrosque muy grande realmente hacer una modificación sobre cualquiera de estos controles, ¿sí? Entonces voy a saltar directamente sobre el final de esta historia. Hoy tenemos dispositivos que efectivamente son lo que nosotros denominamos controladores digitales programables. Es decir, podemos poner la referencia de manera digital, pero no solo podemos poner la referencia, sino que también cualquiera de los parámetros del controlador PID, es decir, la ganancia, la dinámica impuesta por el derivador o integrador, pueden modificarse independientemente. Esto es hoy un, un controlador PID de este tipo es el caballito de batalla en cualquier industria. Y cualquiera de los alumnos que está acá se va a lidiar con uno de estos en la industria en que trabaje. Por tanto, es muy necesario que le demos una cobertura teórica y práctica, ¿sí? Bueno, esto le llamamos control en el dominio discreto, ¿sí? Porque vamos a discretizar las variables. Con esto vamos a lograr constancia, por ejemplo, en las constantes, para que, por ejemplo, las constantes del PID no sean una cosa hoy cuando lo fabricamos, ¿sí? Y dentro de 3 años de ser utilizados en una fábrica, debido a las constantes analógicas, varían, por ejemplo. Flexibilidad nos permite cambiar cualquiera de estos parámetros en el campo de acción. Por ejemplo, si hicimos un cálculo teórico y ese cálculo teórico, por más exacto, cualquiera de las no linealidades propias de la planta cambien, nosotros podemos accionar, ¿sí?, sobre estas variables para sintonizarlas adecuadamente con las características que se tienen en la planta. Y finalmente, con esto aumenta la confiabilidad, la repetibilidad en el accionamiento y, por ejemplo, que en una planta se obtenga un control de calidad efectivo, diario, ¿sí? Que todos los días el producto salga de la misma manera. Lo primero que tenemos que tener en cuenta en el control, en el dominio discreto, es algo que ustedes ya vieron, por ejemplo, en medidas 2, ¿sí? Cuando vieron el funcionamiento de un convertidor analógico digital. ¿Cómo funciona un convertidor analógico digital? Funciona discretizando una señal analógica, en este caso EDT, ¿sí? Una señal continua, absolutamente continua, que puede tener subidas, rampas, escalones, pero que en general es relativamente suave, constante y lineal. Pero por otro lado, este adquisidor lo que va a hacer es muestrear, de su palabra en inglés samplear, la señal de entrada y va a obtener una nueva señal llamada E asterisco, en nuestro caso, en donde esa señal muestreada hace, digamos, tiene la estructura de un tren de deltas cuyo peso
el peso instantáneo es el valor de la señal de entrada. Esta operatoria es ni más ni menos una multiplicación de este tren infinito de deltas y la señal de entrada. Formalicemos entonces este proceso de discretización de la señal analógica, ¿sí? Tomemos entonces el caso de discretizar la señal EDT. Imaginemos entonces que tenemos un tren de deltas, ¿sí? que multiplican directamente a la tensión continua EDT. ¿Cuál es el proceso resultante? Nosotros le llamamos E asterisco, ¿sí? Es decir, una señal que sigue siendo continua, pero solo tiene validez en los instantes KT, en los instantes donde la delta es válida. Y a esto le sumo que esa delta está corrida un determinado periodo y ese periodo se prosigue hasta el infinito. El peso de la delta, a su vez, es tal que es exactamente igual el de la señal de entrada. Tomemos entonces qué es lo que pasa si ahora nos vamos al dominio de la frecuencia. Tomemos la transformada de Laplace de nuestra señal E asterisco de t, ¿sí? De manera de lograr E asterisco de s. ¿Qué es lo que recordamos de, por ejemplo, las tablas que teníamos de Laplace? Que una delta, ¿sí? Una delta corrida, una delta desplazada en el tiempo, es E a la SKT. Es por eso que acá reemplazo por por la exponencial, por S, que es J omega, por KT. Ahora bien, vamos a utilizar la noción de la transformada Z. Vamos a redefinir esta herramienta que se utiliza para simplificar las operatorias con las señales que viven, digamos, en el dominio discreto. La transformada Z, ¿sí?, de una función con asterisco, la vamos a definir de esta manera. E de Z ahora, también mayúscula porque es el campo transformado. La operatoria del script, en este caso, es una Z. En este caso, de la variable J omega, de la variable S, ¿sí? Es la sumatoria de los pesos, ¿sí?, todos los pesos de la delta, por Z a la menos K, donde hemos tomado que Z es justamente E a la ST. Ahora, noten, por ejemplo, que es cómo actúa esta transformación, ¿sí? Por ejemplo, en el escalón de entrada, si yo tengo una constante, U de t, por ejemplo, ¿cómo es la transformada Z? Bueno, vamos a aplicar Z al escalón, es E a la KT por Z a la K, donde E a la KT es un tren de deltas con la misma, ¿sí?, con el mismo peso, en este caso 1, porque es el escalón unitario, ¿sí? Entonces, si yo multiplico un 1 por el escalón unitario, lo que tengo acá es la serie de potencias. ¿Y recuerdan que era cómo se resolvía la serie de potencias? Bueno, 1 sobre 1 menos el término independiente. Claro, acá es z, ¿sí?, que es una variable de la frecuencia transformada. Es decir, que el escalón unitario es z sobre z menos 1, con un rango de validez para z donde el módulo de z debe ser mayor que 1. Porque efectivamente, si el módulo de z es igual a 1, esta transformación es indeterminada. El otro módulo que tenemos que considerar justamente para poder actuar sobre la planta es el DA. El DA para nosotros es el convertidor digital analógico, el cual convierte un valor en una posición de memoria, ¿sí?, de nuestro controlador en una tensión, también puede ser una corriente, pero en una magnitud, ya sea en una magnitud fija, ¿sí? En este caso nosotros de vuelta utilizamos una variable, en este caso asterisqueada, que va a ser U
porque en general a la salida del controlador la llamamos U, el cual en kt, en el tiempo, kt veces, ¿sí? Es decir, para un periodo, para dos periodos, para tres periodos, posee un determinado valor. Ese valor es retenido, ¿sí? Durante unos segundos, unos milisegundos, justamente un periodo t, hasta que nuevamente se refresca ese dato y otro valor es convertido y a su vez retenido, ¿sí? A este proceso le llamamos retenedor de orden cero. Y el resultado es este U, también una señal en el tiempo, promediada, ¿sí? Con la barrita que tenemos acá. Bueno, analicemos entonces cómo podríamos obtener una formulación, de alguna manera em, cómo podríamos obtener una transferencia, ¿sí? A este convertidor. Pensemos entonces en esta señal U barra, ¿sí? La cual es una, o podemos pensarlo como una sucesión de distintos escalones unitarios. Uno, por ejemplo, que crece y otro que decrece, por ejemplo, ¿sí? Uno creciente y uno decreciente intercaladamente, por ejemplo, y el segundo, el cual está desplazado en el tiempo, ¿sí? Si yo hago una sumatoria de los infinitos k, que fue de estos infinitos escalones, yo puedo plantear entonces esta sumatoria, ¿sí? Ahora, si aplico la transformada de Laplace sobre esta sumatoria, ¿qué me queda? Bueno, me queda la exponencial que a su vez tengo para el escalón que crece y el escalón que decrece, ¿sí? Saco factor común e a la st, que no deja de ser t es un número, un milisegundo, un segundo, un minuto, lo que sea este periodo de muestreo, que en este caso va a estar de alguna manera, va a ser el mismo que el del adquisidor que vimos hace unas filminas atrás, y dentro de la sumatoria, ¿sí? Me va a quedar el término de Laplace que está relacionado con K y el escalón. Eso en Laplace es 1 menos e a la menos st sobre s por u asterisco. A esta transferencia es a la que denominamos ROC, ¿sí? Retenedor de orden cero, que en la bibliografía anglosajona le llaman como Zero Order Hall. Y tanto en MATLAB como en Octave, esta transferencia ya está dispuesta para que la podamos usar. Ahora sí, podemos armar todo el sistema de control, ¿sí? El cual la parte analógica sigue comprendiendo la planta, obviamente no la podemos cambiar, es un amortiguador, un motor, ¿sí? Un sistema electromecánico, un sistema eléctrico, un sistema netamente mecánico, cuyas sensores, ¿sí? Están asociados al H y que una realimentación, un feedback, la podemos interpretar como, la podemos denominar como, como una variable f, ¿sí? Esa, esa, esa variable es muestreada con un periodo t y f asterisco son los valores que han sido muestreados. Esos valores son comparados con una referencia muestreada, que también no deja de ser una posición de memoria, algo que uno puede digitar y cambiar, y el error con respecto entre la referencia y la señal muestreada alimentan al controlador. Fíjense que acá el controlador, que es nomás
ecuación matemática, ¿sí? Una transferencia en z, tiene a su vez una respuesta u asterisco, la cual es retenida, ¿sí? Por el ROC que acabamos de ver y enviado a la planta, seguramente a través de un amplificador de potencia, una conversión adecuada, es enviado directamente para accionar a la entrada en cuestión de la planta. Bien, entonces, una vez visto todo nuestro diagrama, vamos a encontrar ahora la TLC que venimos buscando como en la primera parte de la materia. Bueno, la TLC es el conjunto de todas las transferencias que tengo en el sistema. El controlador, ¿sí? Es una función en z, la transformada z de mi ROC por mi planta, más y el denominador formado por los mismos polos del sistema. Tomémonos unos minutos para hacer un análisis de estabilidad de lo que teníamos y de lo que sucede dentro del dominio discreto. Cuando todos los polos de un sistema de control a lazo cerrado, por ejemplo en un sistema analógico, ¿sí? Como veníamos viendo en la primera parte de la materia, estaban en el semiplano izquierdo, sabíamos que el sistema era estable. Si todos esos lugares de raíces permanecían dentro del semiplano izquierdo, estábamos con un sistema totalmente acotado, ¿sí? Cuya respuesta, ¿sí? Se volvían estables y no divergían. Para nosotros ese es el régimen de estabilidad. Ahora, ¿pasa lo mismo en el plano Z? ¿Puedo definir una zona geométrica de estabilidad? En el plano Z, ese semiplano, el semiplano izquierdo de Laplace, mapea sobre, dentro del círculo de radio unidad. Es decir, el sistema es estable si todos los polos se encuentran dentro de ese círculo unitario. Esto se debe a que en el semiplano izquierdo del plano se mapea como el interior del círculo, ¿sí? Si aplicamos la transformación z a la menos st. Tenemos un determinado polo dentro del semiplano izquierdo, ¿sí? Con un determinado sigma y un determinado frecuencia, una determinada j omega, ¿sí? Ahora, ese mismo punto dentro dentro del círculo de radiounidad corresponde a E a la menos ST. Corresponde a E a la ST, donde E a la ST es E a la sigma por E a la j omega t. Es decir, tengo un módulo y tengo un ángulo. Claro, ¿qué significa, digamos, este mapa? Acá les hice un gráfico que podemos haber sacado perfectamente de MATLAB. Miren, este ejemplo, por ejemplo, donde esta singularidad está dentro del círculo de radiounidad, corresponde a un sistema algo oscilatorio, y sé que es algo oscilatorio porque está relativamente cercano a la corona exterior del círculo de radiounidad, es decir, cercano al 1, pero se extingue esta oscilación. Notar qué es lo que pasa cuando tenemos una singularidad, por ejemplo, sigma más j omega, y donde omega tiende hacia 0. Tengo una señal decreciente, exponencial decreciente. Ahora, si ya tengo una señal con un determinado sigma, pero que, por ejemplo, j omega está en 0, pero es prácticamente 1, el módulo es prácticamente 1, entonces tengo una constante. Es decir, si empiezo a hacer que mi sigma crezca, esa constante se convierte en exponencial y el sistema diverge.
a mí no me conviene. Lo mismo es si tengo una singularidad que tenga sigma más j omega, donde sigma y j omega son distintos de 0. Entonces en ese caso tengo una oscilación completa. Era exactamente lo mismo que tener a las singularidades sobre el j omega en el plano de Laplace. Acá tengo de vuelta un oscilador. Mucho peor si mi singularidad está por fuera del círculo unitario. Ahí directamente tengo una oscilación totalmente decreciente. El sistema diverge. Lo mismo que si tengo sigma negativo, ¿sí? El sistema oscila, deja de ser constante y oscila, y encima que oscila es creciente, es indefinidamente creciente, ¿sí? Bueno, analicemos entonces esta estabilidad de alguna manera analítica y cómo podemos resolver un ejercicio que creo, si no me equivoco, es el ejercicio 1 de la guía, ¿sí? Vamos a suponer acá que tenemos un controlador, en este caso un PID, pero que tiene solo parte proporcional, ¿sí? Es el controlador más simple que puede haber. Sabemos que un controlador simple, un P, en esta planta, con este H, tiene que ser absolutamente estable. Es decir, si hacemos este sistema de control en Laplace, como veníamos trabajando en la primera parte de la materia, este sistema es absolutamente estable. Otra particularidad de este ejemplo es que no se especifica un periodo de muestreo, es decir, el periodo de muestreo de adquisición y de retención, ¿sí? El T, no está especificado. Nosotros tenemos que encontrar cuál sería el T que hace absolutamente estable al sistema. Entonces, para analizar la transferencia, volvemos a la expresión que encontramos algunas filminas atrás, donde tenemos el GC por la transformada Z del ROC por la planta. Bueno, la planta es bien simple. Acá reemplacé las constantes que son invariantes en el tiempo, el 100 de la ganancia del P y el 0,1 del retenedor del H. Tenemos por separado, si ustedes quieren, podemos trabajar al ROC por la planta. Ahora, si ustedes recuerdan, la expresión del ROC es 1 menos e a la st sobre s. De alguna manera, esta parte del retenedor, ¿sí?, nos está diciendo que es la misma expresión de z, es decir, la transformada z. Por tanto, esa parte, yo ya sé, fuera de la transformada z de todo el conjunto, cuánto vale, es decir, 1 menos z a la menos 1, por la transformada z de lo que queda. En este caso, queda el integrador, que era parte del ROC, y queda la planta. Si usamos las tablas, es fácil encontrar, tenemos 1 menos e a la t por z a la menos 1, y en el denominador 1 menos z a la menos 1 por 1 menos la expresión de la planta, 1 menos e a la menos t por z a la menos 1. Entonces, notar esto, que toda la transformada z de la planta por el ROC, me queda este término, 1 menos e a la t. Si llevamos este resultado a la TLC, bueno, hacemos un poco de álgebra y nos queda esta expresión, cuyo numerador, 100 por 1 menos e a la t, es un número. Recuerden nuevamente que si bien no disponemos de este valor del periodo, pero sabemos que de observar las singularidades en el denominador podemos saber dónde están colocadas las singularidades. Nuevamente, no tenemos el periodo de muestreo t, pero lo vamos a encontrar porque vamos a tratar de que toda esta expresión, menos 11 e a la menos t más 10, sea un número que esté por dentro del círculo radio unidad. Es decir, es como que acá tenemos z más
un ZP, un polo, ¿sí? Ese ZP, que en este caso es menos 11 por e a la menos t más 10, vamos a hacer que, vamos a despejar cuál sería el t que hace estable. En este caso, despejo con un límite, ¿sí?, de 1, es decir, para que no toque ese polo, no toque el círculo de radiounidad, vamos a tener que nuestro periodo de muestreo es de 200 milisegundos, que en este caso va a ser un periodo, para que sea estable, un periodo mayor, que en este caso, para que sea estable, que es de 200, en este caso, de 200 milisegundos. Es decir, 200 milisegundos es el mínimo muestreo. Un tiempo mayor hace que el sistema directamente sea inestable. Es decir, si yo muestreo a 250 milisegundos, hago que ese ZP salga por fuera del círculo. Si yo ahora muestreo a 100 milisegundos, a 150 milisegundos, a 10 milisegundos, a 1 milisegundo, entonces eso hace que el sistema sea estable. Las conclusiones hasta el momento las podemos resumir de esta manera. La estabilidad se empeora cuando paso de analógico a digital. Uno diría, bueno, ¿para qué lo hacemos? Y lo hacemos de vuelta por todas las cosas buenas que habíamos mencionado al inicio de la clase, ¿no? Esa estabilidad es netamente, de alguna manera, esa estabilidad depende del periodo de muestreo. Si el t es muy pequeño, listo, no hay ningún problema. Lo que pasa es que a veces tecnológicamente requerir una frecuencia de muestreo muy alta es simplemente imposible. Especialmente en sistemas industriales donde no tenemos una variable para medir. En una planta es posible que tengamos cientos de variables. Entonces tenemos que tener un sistema que procese todas esas variables y obviamente se requiere tiempo para ir una por una procesándolas, adquiriendo esos valores del mundo analógico al mundo digital. A medida de que el periodo tiende a cero, el sistema se comporta como un sistema continuo. Es un sistema perfecto. Pero si el t aumenta, el sistema tiende hacia la inestabilidad, ¿sí? Si imaginamos un sistema más real, un sistema con varias polos resonantes, con un sistema más real, digamos, cualquier sistema analógico más real, vamos a descubrir que este sistema, esta manera de obtener la estabilidad por un método analítico es imposible de utilizar. Por eso es necesario un método de alguna manera un poco más simplificado que nos lleve hacia obtener resultados más efectivamente, ¿sí? Y, de ser posible, utilizando las técnicas que ya sabíamos. Por ejemplo, el loop shaping, todas las técnicas de manejo en frecuencia. Para encontrar entonces, de alguna manera, un método que utilice todo lo que hemos venido aprendiendo, necesitamos pasar nuestro ROC, nuestra retención de orden cero, hacia el mundo de Laplace, hacia el mundo frecuencial, como veníamos trabajando hacia toda la primera parte de la materia. Es decir, tratemos de pensar cómo ese retenedor, cuya expresión es 1 menos e a la menos st, ¿cuál es la expresión que tenemos? Bueno, eso es una señal compleja, ¿sí? Es una transferencia totalmente compleja. Bueno, es decir, tiene una parte real y una parte imaginaria. Analicemos el ROC de J omega. Lo reemplazamos S por J omega, sacamos factor común e a la menos J omega t, y lo que hice acá fue reemplazar esta expresión por el seno y el coseno, es decir, la expresión trigonométrica, el equivalente a la expresión trigonométrica en exponencial. Saco factor común e a la menos J omega t y me queda esta expresión, ¿sí? Que es el seno, ya que reconozco que es el seno debido a que
tengo la parte imaginaria en el denominador. Vuelvo a retrabajar esto para ponerla de una forma más simple. Esta expresión con el seno nos recuerda una forma de onda que conocemos mucho en señales y sistemas, que es la sinc, que se define como el seno de un argumento sobre el argumento. Notar que la propiedad quizás más importante que tiene es que el área debajo de la curva, no se olviden que tenemos una señal que es un seno, ¿sí? El cual de alguna manera está atenuado a medida que el argumento crece. Esa expresión está acotada, ¿sí? Si integramos desde menos infinito hasta infinito, me da 1. Por tanto, se lo dice como que la propiedad es de normalización. A nosotros puntualmente nos interesa la forma que tiene. Vamos a analizar el rock de J omega. Bueno, sabemos que tiene una amplitud que está relacionada por t, por e a la menos j omega t sobre 2, por el sinc. Claro, si la amplitud, esto no colabora en la amplitud, ¿sí? E a la menos j no colabora en la amplitud, por tanto, t es el valor de la amplitud de este sinc. Y la fase, ¿sí? Tomo la fase, sabemos que es menos omega por t sobre 2, es esta parte, ¿sí? La fase que está asociada en el argumento de la sinc. Claro, es un valor constante, es un lineal. Este valor lineal que tenemos en la fase hace que tenga este comportamiento. La sinc es como el valor del seno dividido el argumento, y cada vez es más pequeño a medida de que el argumento crece, pero tiene una zona, si ustedes observan, donde la amplitud es prácticamente idéntica, es decir, t. Esa zona vamos a llamarle zona linearizable. Es decir, en esa zona linearizable, en esa zona, vamos a llamarle zona lineal o zona donde de alguna manera podemos confiar que el periodo de la sinc dividido t, por ejemplo, es unitario. Claro, a medida de que crece el omega, esto deja de ser así. Pero durante esa primera parte de la sinc, yo puedo decir que el sistema es invariante en amplitud. Esa zona lineal, ¿sí? Si hacemos un zoom, vamos a... Esta primera parte de la sinc podemos aproximarla a un valor constante, ¿sí? Reconozco que es un salto de fe. Pero durante esa primera parte, ¿sí? Esa primera zona plana, digamos, de la sinc, la expresión de la fase, que era lineal, llegaba hasta, por ejemplo, menos 45 grados. Es decir, podemos decir que t, la frecuencia omega s, cuyo periodo era t, y obtengo omega s sobre 4, es el punto donde la fase llega hasta 45 grados. Dentro de ese, de alguna manera, rango lineal, podemos aceptar que la expresión del rock es prácticamente una constante, una ganancia constante, con una fase que en ese punto es menos 45 grados. Con el conocimiento del rock que acabamos de adquirir, vamos a tratar de resolver un ejemplo real, ¿sí? En este caso, una planta, un GP por H, que está especificada de esta manera y que su rasgo dinámico más importante es que tiene un polo en 0,1 radianes, ¿no? Notar que existen ciertas especificaciones del control que se nos están pidiendo. Por ejemplo, el error nulo al escalón sea totalmente cero, ¿sí? Que haya un margen de fase de aproximadamente 45 grados y
que exista un rechazo a una perturbación de 0,1 radián y que ese rechazo sea de exactamente 60 dB. De ver la planta ya nos damos cuenta que, por ejemplo, el primero de los requerimientos, la especificación de error nulo al escalón, se cumple, ¿sí? Por tanto, no tenemos que hacer nada, ¿sí? La otra especificación está en duda, la del margen de fase, es decir, que vamos a tener que tener de alguna manera un quiebre, ¿sí? En el GP por H, y ese rechazo a una determinada frecuencia, digamos, de ver la planta, necesitamos graficar el bode. Es lo que primero que vamos a hacer. Pero antes de eso nos damos cuenta de una cosa. Se nos dice que ambos convertidores, tanto el AD como el DA, operan a una frecuencia de 400 radianes sobre segundo. Es decir, si conformamos el ROC, especificamos que esa es la frecuencia de muestreo, ¿sí? O sea que el periodo de muestreo es la inversa de esta frecuencia. Vamos entonces a hacer un primer bode. El bode acá, en este caso yo no hice el bode asintótico, sino que hice directamente el bode real. Fíjense que por debajo de 0,1 radianes viene con una determinada ganancia, en este caso a 20 dB por décadas, y luego de esta frecuencia pasa a tener 40 dB por décadas, ¿sí? La magnitud del GP por H. Luego, asintóticamente, decae siempre a menos 40 dB por década. Notar lo siguiente, lo que no está de información acá es justamente cuál es el impacto que tiene un ROC, ¿sí? Que ya vimos que no impacta en amplitud, pero sí impacta en la fase, a pesar de que descubrimos que la fase es totalmente lineal. Entonces, si superponemos acá la frecuencia del ROC, que en este caso era de 400 radianes, 400 radianes es una frecuencia superior a estos 100 radianes que tenemos acá, está por acá, ¿sí? Pero ya sabemos que si hacemos las cuentas, el retardo que se impone a 100 radianes, estando el ROC en 400, a 100 radianes es un cuarto. Tanto que si era 180, entonces será 45 grados. El retardo máximo, ¿sí?, que podríamos agregar con nuestro retardo es de 45 grados. Por tanto, no nos conviene llegar con un margen de fase de 135 grados. Y encima se nos pide que tengamos aproximadamente 45 grados de margen de fase. Entonces está claro que 135 grados en 100 radianes no se va a poder dar. La otra, si computamos más o menos cuánto tenemos el margen de fase en 10 radianes, vamos a observar que tenemos 4,5 grados, ¿sí? Es decir, si yo tengo mi margen de fase aproximadamente en 135 más o menos 4,5 grados, puedo decir que, digamos, tengo un margen ahora sí de fase total para el sistema de 45 grados. Entonces mi objetivo es hacer pasar al sistema por 135 grados, ¿sí?, que la fase de mi GP por H esté más o menos en 135 grados. Bueno, ¿qué hacemos para eso? Bueno, una opción es poner un PID. Es claro que la parte integradora del PID, como vimos, como Walter les explicó hace unas semanas atrás, se requiere cuando uno necesita un error nulo al escalón, el cual en este caso ya está provisto por la planta. Vamos a poner entonces, desarmar este PID y ponemos un P y un D. ¿Por qué necesito un P? Porque necesito una cierta ganancia para cubrir la necesidad de que a 0,1 radianes tengamos 60 dB, porque en este caso tenemos aproximadamente 40 dB en este punto. Necesitamos subir un poco la ganancia, 20 dB, ¿sí? Pero luego necesito poder quebrar este polo,
¿sí?, de la planta, que me aparecen 0,1 radianes también, y para eso necesito establecer un 0. Es el 0 del derivador. Noten entonces como ahora el G por H, el resultante, donde el G es nuevamente el GC por GP, pasa por lo siguiente. En 0,1 radianes tenemos 60 dB, justamente lo que queríamos. En 10 radianes pasa por 20 dB y en 100 radianes, ¿sí?, pasa por 0 dB. Justamente ahí tenemos los 45 grados de la fase del rock más los 90 grados de la fase de este G por H, que es un polo, ¿sí? Entonces ahí justamente tenemos los 135 grados aproximadamente, ¿sí? Aproximadamente digo porque justamente no es preciso la aproximación que hicimos. Pero en general podemos determinar que es una muy buena aproximación hasta los 45 grados y más allá de esta frecuencia, el rock ya tiene una pérdida de ganancia muy importante. Quiero hablar un detalle de esa ganancia que nosotros estimamos que el rock tenía en T. Recuerdan que hace unas filminas atrás discutíamos que el T era la ganancia que nos había quedado del rock. Esto parece que uno debería compensarlo con ganancia a través del controlador, pero no hay que preocuparse por ese T, es decir, no hay que poner 1 sobre T, el recíproco de T, en algún otro lugar como para compensarlo. Esto es debido a que cuando uno realiza una adquisición en un microcontrolador, en un ADC especializado, existe una manipulación del dato analógico para pasarlo al dato digital, más allá de discretización, sino que es una normalización con respecto a una tensión de referencia. Dicho sea de paso, es decir, es como que realmente ese recíproco está en algún momento del digitalizador. Por tanto, cuando los valores salen del DAC, ya han sido propiamente normalizados. No nos tenemos que preocupar por ese periodo. ¿Sí? Bueno, esto ha sido más o menos todo el uso de un ejemplo para poder compensar. Cualquier cosa nos escriben un mail en el campus, a mí personalmente, y cualquier duda que tengan no dejen de preguntarla en la práctica, donde estamos todos para ayudar. Bueno, muchas gracias.